En el vasto lienzo de la historia, un eco resuena con fuerza en los años del siglo XII, un período en el que la fe y la guerra se entrelazaban en una danza mortal. En este contexto tumultuoso, surge un enigma que cambiaría el curso de la historia: la fundación de la Orden del Temple. Pero, ¿qué llevó a la creación de esta misteriosa orden? ¿Qué fuerza motriz se escondía tras el deseo de proteger a los peregrinos cristianos que viajaban hacia la Tierra Santa? Era el año 1119, y las cruzadas habían encendido pasiones en toda Europa. Los ecos de la primera cruzada aún reverberaban en las tierras de los fieles. La victoria sobre Jerusalén había ofrecido a los cristianos un acceso renovado a los lugares sagrados, pero también había desatado la violencia y la inestabilidad en la región. Los peregrinos, ansiosos por redimir sus almas y rendir homenaje a su fe, se aventuraban en un viaje que, para muchos, se convertiría en una travesía mortal. Las rutas estaban plagadas de peligros, desde bandidos hasta la hostilidad de los pueblos locales. Así, en medio de este caos, un pequeño grupo de caballeros decidió actuar. Liderados por el noble Hughes de Payens, estos hombres valientes se comprometieron a proteger a los peregrinos, convirtiéndose en los primeros miembros de la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón, conocidos más tarde como los Templarios. Esta decisión, que parecía simple en su origen, enmascaraba grandes ambiciones y un profundo sentido del deber. Pero, ¿cuál era realmente la misión de los templarios? ¿Era solo la protección de los viajeros o había algo más profundo en su propósito? Al principio, la orden era modesta. Con un número limitado de miembros y recursos escasos, su labor se centraba en ofrecer seguridad en los caminos. Sin embargo, la simbología del Templo de Salomón, elegido como su nombre, ya sugirió una conexión con lo sagrado, un legado que resonaría a través de los siglos. En la mente de sus fundadores, los templarios no solo eran guerreros, eran guardianes de una fe en peligro, defensores de un espíritu que buscaba la redención en cada paso. La idea de la caballería cristiana no era nueva, pero la forma en que los templarios la encarnaron era distinta. Siguiendo un estricto código de vida, sus miembros renunciaron a las comodidades del mundo en favor de una existencia austera, impulsada por la devoción y la lucha. Este compromiso los diferenciaba de otros soldados, convirtiéndolos en figuras casi míticas, un reflejo de la aspiración divina. Pero en este camino de sacrificio y honor, ¿se escondían ya las semillas de su propia destrucción? Con el tiempo, el eco de su misión llegó a oídos de la Iglesia, y el Papa Honorio II otorgó el reconocimiento oficial a la Orden en 1129, un hito que catapultó a los templarios a una posición de poder sin precedentes. Este reconocimiento no solo les brindó legitimidad, sino también privilegios que les permitieron acumular tierras y riquezas. Así, de humildes protectores de peregrinos, se convirtieron en una fuerza militar y financiera formidable en el corazón de Europa y Tierra Santa. Pero, ¿qué pasaría cuando el poder se convirtiera en codicia? Las primeras décadas de su existencia estuvieron marcadas por un fervor casi místico. Los templarios eran aclamados como héroes, sus hazañas resonaban en baladas y relatos que hablaban de su valentía y devoción. Sin embargo, el mismo fervor que encendió su ascenso también sembró las semillas de la envidia. Otros nobles y órdenes militares comenzaban a ver a los templarios no solo como aliados, sino como competidores temibles. La sombra de la desconfianza se cernía sobre ellos, pero para entonces, los templarios ya habían tejido una red de lealtades y alianzas. Mientras la tierra prometida se tornaba cada vez más peligrosa, y la lucha por la fe se tornaba más intensa, los templarios se enfrentaban a un dilema. ¿Podrían mantener su misión original de protección en medio de la creciente ambición y el caos bélico? La historia de la Orden del Temple apenas comenzaba a desvelarse,
pero sus raíces estaban profundamente entrelazadas en un contexto de guerra y devoción que continuaría moldeando su destino. En esta encrucijada de historia y fe, la Orden del Temple se preparaba para recibir no solo gloria, sino también la sombra de la crítica y la envidia. La historia de los templarios es más que un relato de caballeros. Es un viaje hacia lo desconocido, un camino que nos lleva a descubrir los secretos ocultos que rodean su existencia. Y en las páginas que siguen, nos adentraremos en el reconocimiento papal que consolidó su poder, un capítulo que cambiaría para siempre el rumbo de los caballeros templarios y su legado en la historia. ¿Qué privilegios y peligros les aguardaban en la senda de la gloria? Si te está gustando el vídeo, dale like y suscríbete para ver más contenido del canal. Esa crisis no tardaría en transformarse en una oportunidad dorada. En un mundo donde la lealtad y el poder eran moneda de cambio, el reconocimiento papal se alzaba como un faro que podía iluminar el camino hacia el dominio y la grandeza. En 1129, en el Concilio de Troyes, el Papa Honorio II otorgó su bendición a la Orden del Temple, un hecho que no solo legitimó su existencia, sino que también desató una serie de privilegios que consolidarían su influencia y poder en el continente europeo. El eco de este reconocimiento resonó a través de las tierras de Europa, como un susurro que prometía protección y favor divino. Los templarios, con su distintivo manto blanco adornado con una cruz roja, se convertirían en los paladines de la fe, pero ¿qué significaba realmente este apoyo papal? La bendición no solo les otorgaba un estatus elevado, sino que también les confería inmunidad ante las autoridades locales, un privilegio que les permitiría operar con una libertad casi sin precedentes en una era marcada por la inestabilidad y la fragmentación política. Los templarios pronto se hallarían en la encrucijada de la fe y la riqueza. El Papa, al conceder la exención de impuestos y la posibilidad de recaudar limosnas, les ofreció la oportunidad de acumular riquezas que rivalizarían con las de los reyes. En el corazón de este enigma radicaba una pregunta inquietante: ¿era el poder papal un regalo divino o un juego estratégico para controlar a aquellos que se alzaban como guardianes de la fe? Con cada nuevo privilegio, la orden se expandía, como un río que desborda sus márgenes, llenando de riqueza y poder sus cofres. Los nobles y reyes, atraídos por su estatus e influencia, comenzaron a buscar la protección de los templarios. Cientos de tierras y castillos fueron donados, creando una red de fortificaciones y recursos que cimentó su dominio. Pero, ¿qué secretos se escondían detrás de esa fachada de piedad? El reconocimiento papal también significaba que las decisiones de la orden estaban por encima de la justicia terrenal. Su propio sistema judicial, administrado por ellos mismos, les permitía actuar sin rendir cuentas a los tribunales locales. La sombra de la impunidad se cernía sobre sus actos, y aunque la mayoría de los hombres de fe envidiaba su creciente influencia, la historia ha aclamado a los templarios como héroes o villanos, dependiendo de la lente a través de la cual se les mire. Sin embargo, el verdadero misterio radicaba en la razón por la que el Papa eligió dar su apoyo a una orden de guerreros. ¿Fue una cuestión de necesidad? ¿O existía una agenda oculta, un deseo de utilizar a los templarios como un instrumento de control sobre las cruzadas y la cristiandad misma? La figura del Papa Honorio II, rodeada de intrigas y ambiciones, se erguía como un actor clave en esta historia. En su búsqueda de consolidar la autoridad papal y unir a Europa bajo la cruz, podría haber visto en los templarios una herramienta poderosa para alcanzar sus fines. Mientras los templarios florecían, su reputación como guerreros valientes y devotos se extendía por todo el continente, y su nombre se convirtió en sinónimo de honor y sacrificio. En este contexto, la orden no solo se ocupaba de proteger a los peregrinos, sino que se convertía en un baluarte de la fe cristiana, en un momento en que las cruzadas desafiaban su supervivencia.
Con cada victoria en el campo de batalla, la magia de su historia se tejía aún más profundamente en el tejido de la narrativa europea. Pero, ¿quiénes eran realmente estos hombres en las sombras? ¿Eran simplemente guerreros del cristianismo o eran portadores de un legado que iba más allá de lo que la historia ha querido contar? Las preguntas se acumulan como nubes oscuras en un cielo tormentoso, presagiando el cambio. A medida que la orden adquiría poder y riquezas, el entorno comenzaba a cambiar. La expansión de su influencia no pasaría desapercibida para aquellos que se sentían amenazados por su creciente poder. En las próximas décadas, la sombra de la envidia se cerniría sobre los templarios, y la historia que parecía estar escrita en letras doradas se tornaría en un relato de conspiraciones y traiciones. Así, en este juego de sombras y luces, los caballeros templarios se adentrarían en un camino hacia la expansión de su orden, un viaje que les llevaría a conquistar no solo tierras, sino también corazones y mentes en toda Europa y Tierra Santa. Pero, como en toda historia de poder, el destino de la orden estaba a punto de enfrentarse a desafíos inimaginables que pondrían a prueba su fe, su lealtad y, sobre todo, su legado. Esa bendición papal no tardaría en transformar la Orden del Temple en una poderosa fuerza, un eco reverberante que se expandiría por las tierras de Europa y Tierra Santa. Con cada nuevo miembro, el fervor por la causa cristiana crecía, y con él, la ambición de los caballeros templarios. En un mundo donde las fronteras eran inciertas y la fe se desbordaba, la orden no solo buscaba proteger a los peregrinos, sino también consolidar su influencia económica y territorial. Desde sus inicios, los templarios habían entendido que el poder no solo se forjaba en la batalla. A medida que los años avanzaban, sus ojos se posaron sobre tierras fértiles y estratégicas, donde la construcción de fortalezas se convertiría en la piedra angular de su expansión. Pero, ¿qué llevó a estos monjes guerreros a convertirse en los señores de vastas extensiones de terreno? ¿Fue la devoción a su causa o la ambición por un legado perdurable? Las tierras que adquirían no eran meras propiedades, eran castillos y fortalezas que se alzaban como baluartes de la fe. Desde el norte de Francia hasta las llanuras de Tierra Santa, los templarios comenzaron a edificar una red de fortificaciones que no solo proporcionaban refugio, sino que también aseguraban las rutas de peregrinación y comercio. Las imponentes murallas de estas construcciones eran testigos silenciosos de batallas y alianzas, un recordatorio tangible de la influencia templaria. En el corazón de esta expansión, se encontraba la ciudad de Jerusalén, un lugar sagrado por excelencia. La conquista de la ciudad en 1099 durante la Primera Cruzada había encendido una llama en el espíritu templario. La orden comenzó a adquirir propiedades en la región, y con ello, su influencia se disparó. Pero, ¿cómo se aseguraron los templarios de que sus dominios no solo fueran terrenos, sino centros de poder? A través de acuerdos, alianzas y, en ocasiones, la fuerza misma, lograron establecerse como los guardianes de los lugares santos, creando un legado que resonaría a lo largo de la historia. Sin embargo, la expansión de la orden no se limitó a las tierras del Medio Oriente. En Europa, sus fortalezas se esparcieron como un manto protector, cada una diseñada con la meticulosidad de un arquitecto y la intención de un guerrero. Desde las tierras altas de Escocia hasta los valles de España, los templarios se convirtieron en un faro de poder en un continente fracturado por la guerra y la inestabilidad. Pero, ante todo, su crecimiento suscitaba preguntas. ¿Era este poder un regalo divino o un signo de arrogancia? Las fortalezas templarias, con sus torres elevadas y murallas impenetrables, eran más que simples construcciones, eran símbolos de un enigma que encarnaba la dualidad de la fe y el poder. En cada piedra se ocultaban secretos, en cada pasillo resonaban ecos de antiguas promesas y juramentos.
La construcción de estos bastiones no solo representaba un acto de estrategia militar, sino también un esfuerzo por cimentar su lugar en la historia. En este juego de ajedrez geopolítico, cada movimiento contaba, y los templarios eran maestros en anticipar las jugadas de sus rivales. Sin embargo, con cada expansión y cada nuevo enclave, también surgían enemigos. La envidia y el recelo comenzaron a asomar en las sombras, alimentadas por la riqueza y el poder que los templarios acumulaban. ¿Podría una orden que había prometido vivir en humildad y devoción convertirse en un blanco de la avaricia y la traición? La pregunta se cernía en el aire como un presagio ominoso. Mientras tanto, las tierras conquistadas y las fortalezas en pie se convirtieron en un sistema complejo de defensa y comercio que beneficiaba a la orden y a aquellos que se alineaban con ella. Los templarios no solo eran guerreros, sino también comerciantes astutos, y su capacidad para navegar por las intricadas redes de alianzas y enemistades les permitió prosperar en un mundo inestable. Pero, a medida que su influencia crecía, también lo hacía el riesgo de un colapso inminente. Así, la expansión de la Orden del Temple se erigía como un capítulo fascinante, lleno de contrastes y contradicciones. La búsqueda de poder y la devoción ferviente se entrelazaban, creando un legado que desdibujaba las líneas entre el bien y el mal. Sin embargo, el destino de los templarios estaba lejos de ser seguro. A medida que se adentraban en el corazón de la batalla, se preparaban para enfrentar desafíos que pondrían en jaque su muy preciada existencia. La historia de los caballeros templarios, por tanto, se convierte en un viaje hacia lo desconocido, donde el poder y la fe coexisten en una danza peligrosa. La próxima etapa de su historia nos lleva a los campos de batalla, donde la cruz y la espada se entrelazarán en un combate decisivo que definiría su legado. ¿Serían los templarios los héroes que la cristiandad necesitaba, o se convertirían en víctimas de su propia ambición? Esa expansión de la Orden del Temple no tardaría en llevar a los caballeros a la vanguardia de los conflictos más importantes de su tiempo. A medida que la cruzada se intensificaba, los templarios se convirtieron en los guardianes de la fe cristiana, imbuidos de un fervor inquebrantable y una destreza en el combate que les otorgó una reputación casi mítica. En las polvorientas llanuras de Tierra Santa, sus espadas resonaban como ecos de un antiguo juramento, mientras la cruz que llevaban en sus corazones iluminaba su camino hacia la victoria. Las cruzadas, una serie de campañas militares impulsadas por la promesa de redención, no solo fueron un escenario de lucha física, sino también de confrontaciones ideológicas. En este contexto, los templarios fueron más que simples guerreros, se erigieron como símbolos del poder de la fe cristiana, desafiando a infieles y a la adversidad con una resistencia casi sobrenatural. ¿Qué secretos de estrategia y valentía se escondían tras sus brillantes armaduras? En cada batalla, su presencia cambiaba el rumbo del conflicto, y el miedo que infundían en sus oponentes era tan palpable como la sangre que manchaba la tierra. Durante la Primera Cruzada, el asedio a Jerusalén en 1099 se convirtió en un hito que sellaría el destino de la orden. En medio del caos y la brutalidad, los templarios se destacaron, luchando con una ferocidad que parecía emanar de una misión divina. Se cuenta que, a medida que las murallas de la ciudad caían, los caballeros templarios se lanzaron al combate con un grito que resonó como un eco de la historia misma: Dios lo quiere. Pero, ¿era la fe la única fuente de su invencibilidad? Los relatos de sus tácticas disciplinadas y su capacidad para ejecutar maniobras estratégicas en el campo de batalla también alimentaron su leyenda. Las victorias en la batalla de Ascalón y en la defensa de los territorios conquistados cimentaron aún más su reputación. Los relatos de sus enfrentamientos con los sarracenos se convirtieron en leyendas que cruzarían frontera, y cada triunfo reforzaba la imagen de los templarios como guerreros invencibles. Pero, ¿qué precio pagaron por ese poder?
La violencia y la muerte eran compañeras constantes en su camino, y la sangre derramada por sus enemigos también pesaba en sus almas. ¿Era esta la verdadera naturaleza del sacrificio que abrazaron? Con el paso del tiempo, los templarios no solo se consolidaron como fuerzas militares, sino que también se transformaron en una poderosa entidad política. Sus victorias les otorgaron tierras y riquezas, pero también les atrajeron la envidia de aquellos que deseaban su caída. El eco de la gloria se tornó en sombras de resentimiento, y la cruz que llevaban se convirtió en un estigma que muchos desearían borrar. Sin embargo, a pesar de las intrigas que los rodeaban, su lema seguía siendo un faro: no temáis, pues la victoria es de los que luchan por la verdad. En la Segunda Cruzada, los templarios se enfrentarían a un nuevo desafío, esta vez en el contexto de la defensa de sus conquistas. La batalla de Montisard en 1177 se convirtió en otro testimonio de su destreza. Liderados por el joven rey Balduino IV de Jerusalén, un leproso que se convirtió en un símbolo de resistencia, los templarios, en inferioridad numérica, lucharon con una bravura que asombró a amigos y enemigos por igual. En este enfrentamiento, su capacidad para unir fuerzas y luchar con un propósito claro reveló no solo su habilidad táctica, sino también su profunda conexión con la fe que profesaban. Sin embargo, mientras las victorias se acumulaban, también comenzaron a gestarse las semillas del futuro declive. ¿Cómo podrían mantener su inmenso poder y seguir siendo venerados como defensores de la cristiandad mientras las tensiones en Europa se intensificaban? La creciente avaricia y el deseo de control por parte de los monarcas europeos empezaban a dibujar una nueva narrativa en la que la cruz y la espada, antaño aliadas, se convertirían en herramientas de opresión y desconfianza. En la encrucijada de la historia, los templarios se convirtieron en los guardianes de un legado que no solo abarcaba la guerra, sino también la política, la economía y la fe. Su reputación como guerreros invencibles se mantuvo, pero las sombras de la traición y la rivalidad comenzaron a cernirse sobre ellos. Mientras las cruzadas continuaban su marcha, el eco de su historia resonaría en el tiempo, un misterioso legado que se entrelazaba con el destino de Europa. Y así, con la cruz en una mano y la espada en la otra, los templarios se enfrentaban no solo a enemigos externos, sino también a los vientos de cambio que soplaban en su propio hogar. Con cada victoria, ¿habían tejido su propia trampa? A medida que la historia avanzaba, el poder de la cruz y la espada se vería desafiado por fuerzas que los templarios nunca habían imaginado. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo la acumulación de riquezas y la creación de un sistema financiero innovador transformaron a los templarios en los banqueros de reyes, un giro que los llevaría a un destino insospechado. Esa crisis no tardaría en transformarse en una oportunidad. En medio del caos de las cruzadas, los caballeros templarios, inicialmente concebidos como simples protectores de los peregrinos, encontraron en la acumulación de riquezas una forma de consolidar su poder y, lo que es más intrigante, de establecer un sistema financiero que cambiaría para siempre la forma en que se manejaba el dinero en la Europa medieval. Así, con cada victoria y cada batalla ganada, se erigían no solo como guerreros invencibles, sino como los guardianes de un tesoro que desafiaba la comprensión. La acumulación de riquezas fue un fenómeno inesperado. Desde el inicio de su misión, los templarios recibieron donaciones y legados, pero no fue hasta que comenzaron a establecer sus propias propiedades y fortalezas que su fortuna comenzó a crecer de manera exponencial. Cada castillo, cada tierra, se convirtió en un peldaño hacia la construcción de una red financiera que, en su apogeo, rivalizaba con la de los reyes. ¿Cómo lograron los templarios trascender su papel militar para convertirse en verdaderos banqueros de Europa? El secreto de su éxito residía en su innovador sistema de gestión de riquezas. En un tiempo en que el oro y la plata eran la moneda del reino,
los templarios desarrollaron un método de transferencia de fondos que permitía a los peregrinos y nobles transferir su riqueza de un lugar a otro sin necesidad de llevar consigo grandes cantidades de metal precioso. Este ingenioso truco se conocía como los billetes templarios. Los depositantes dejaban su oro en una fortaleza templaria y recibían un recibo que podían presentar en cualquier otra fortaleza del temple, donde se les entregaría el equivalente en efectivo. Este sistema no solo era seguro, sino que también ofrecía una cierta confianza en un mundo donde la traición y el robo eran comunes. Este modelo financiero innovador atrajo a reyes y nobles, quienes confiaban en los templarios para manejar sus tesoros. Pero, ¿era esta confianza simplemente un reflejo de la admiración por sus habilidades bélicas? ¿O había algo más profundo en juego? La sombra de la ambición se cernía sobre la orden, y su creciente influencia despertó tanto admiración como recelo. La riqueza que acumulaban les otorgó poder, pero también los convirtió en el blanco de la envidia. Las fortunas templarias no solo se alimentaron de donaciones, sino que también crecieron a través de préstamos a gobiernos y nobles. Sin embargo, estos préstamos a menudo venían con un alto precio. Con cada acuerdo financiero, los templarios se adentraban más en un enigma de deudas y promesas que, a la larga, podría costarles más que su oro. Estaba la orden, en su búsqueda de riqueza, poniendo en riesgo su propia existencia. A medida que su red financiera se expandía, los templarios comenzaron a jugar un papel cada vez más crucial en las transacciones de tierras y bienes, convirtiéndose en intermediarios en el comercio que atravesaba Europa. Era un ecosistema en el que los templarios no solo custodiaban riquezas, sino que también facilitaban el comercio, asegurando que la economía medieval floreciera en medio de las penurias de la guerra. Pero, ¿acaso esto no era un juego peligroso, donde la avaricia podía traer consigo la caída? Su riqueza les permitió construir imponentes templos y fortalezas, que se alzaban como monumentos de su poder. Sin embargo, la historia ha demostrado que con el poder viene la vulnerabilidad. Con el tiempo, su creciente riqueza y su influencia se convirtieron en un imán para la codicia de aquellos que los rodeaban. La envidia de los monarcas y la desconfianza del pueblo comenzaron a perfilarse como sombras amenazadoras en el horizonte. Las intrigas y conspiraciones comenzaron a gestarse. La propia esencia de la orden, que se había fundado en la protección y el servicio, se vería amenazada por la ambición de aquellos que deseaban apropiarse de su riqueza. Mientras los templarios navegaban por este mar de riqueza y riesgo, la pregunta que flotaba en el aire era clara. ¿Podrían mantener su legado intacto en un mundo donde la traición a menudo se disfrazaba de lealtad? En la siguiente etapa de esta historia, el eco de sus riquezas resonaría más allá de sus muros. La red de fortalezas que habían construido se convertiría en un símbolo de su poder, pero, a su vez, en un blanco para aquellos que deseaban desmantelar su imperio. La historia de los templarios está llena de giros inesperados, y la construcción de su legado financiero es solo la primera parte de un viaje que pronto se tornará oscuro y traicionero. ¿Qué secretos aguardaban aún en las profundidades de su ambición? La respuesta se revelará en las páginas que siguen, donde la red de fortalezas templarias comenzará a desmoronarse. Si te está gustando el vídeo, dale like y suscríbete para ver más contenido del canal. Esa influencia no tardaría en hacerse palpable a medida que los caballeros templarios consolidaban su poder a través de una vasta red de castillos y fortalezas. En un mundo donde las rutas comerciales eran tan vitales como las batallas, los templarios erigieron una serie de impresionantes estructuras que no solo aseguraban el control territorial, sino que también se convertían en baluartes de su legado. Desde las áridas llanuras de Tierra Santa hasta los verdes valles de Europa, cada fortaleza templaria era una obra maestra de ingenio militar y arquitectónico. Estas edificaciones,
construidas con piedra maciza y diseñadas para resistir los ataques más feroces, se alzaban como sombras en el horizonte, testigos silenciosos de un poder en expansión. Pero, ¿qué secretos se escondían tras sus muros? Cada fortaleza cumplía un propósito específico. Algunas custodiaban las rutas de peregrinación, protegiendo a aquellos que se aventuraban hacia los santos lugares, mientras que otras aseguraban la circulación de bienes y riquezas entre las tierras cristianas y los mercados lejanos. Los templarios eran, ante todo, guardianes de un legado. Su misión era salvaguardar no solo la fe, sino también el flujo del comercio que sustentarían sus actividades. Imaginemos, por un momento, la vida dentro de estas fortalezas. Hombres y mujeres, armados con la cruz y la espada, se movían entre las piedras con un propósito claro. La disciplina templaria se reflejaba en cada rincón, desde las salas de entrenamiento hasta los comedores donde se compartían historias de valor y devoción. Las murallas, robustas y amenazantes, hablaban de un compromiso inquebrantable, pero también de un enigma que perduraba en la penumbra. ¿Qué ocurría cuando la luz del día se extinguía y la noche caía sobre el castillo? En este ambiente, el eco de las antiguas leyendas resonaba con fuerza. Se decía que cada fortaleza albergaba un secreto, un conocimiento perdido que podía cambiar el rumbo de la historia. ¿Acaso los templarios habían encontrado en sus tierras sagradas algo más que terreno? A medida que la red de castillos se expandía, la pregunta se hacía más persistente. ¿Estaban realmente protegiendo algo más grande que ellos mismos? La fortaleza de Chateau de Tomar, en Portugal, es un claro ejemplo de esta estrategia. Con su diseño en forma de estrella y sus imponentes muros, sirvió como un punto de encuentro crucial entre las fuerzas templarias en Europa y las cruzadas en el Oriente Medio. Desde sus atalayas, los caballeros podían avistar a los enemigos que se acercaban, mientras que en su interior se trataban asuntos de gran importancia. Era un lugar donde el poder y el misterio se entrelazaban, donde cada rincón podía esconder un secreto o un tesoro. Pero no solo se trataba de la defensa física. Las fortalezas templarias también servían como centros de administración y comunicación. A través de ellas, se tejía una compleja red de información que permitía a los templarios coordinar sus esfuerzos y mantener su influencia. Eran verdaderos maestros del espionaje, capaces de anticipar los movimientos de sus enemigos y de conocer los rumores que circulaban en las cortes europeas. Sin embargo, la expansión de esta red no estaba exenta de peligros. A medida que los templarios se volvían más poderosos, sus rivales los observaban con creciente envidia. Los ecos de la desconfianza comenzaron a resonar en las cortes, donde otros nobles y reyes empezaron a cuestionar la lealtad de los caballeros. ¿Estaban los templarios construyendo una fortaleza para la fe o un imperio propio? La línea entre la devoción y la ambición se desdibujaba, y el futuro de la orden pendía de un hilo. A medida que la red de fortalezas se consolidaba, también lo hacía el enigma que las rodeaba. La historia de los templarios, marcada por la gloria y la traición, empezaba a escribir un nuevo capítulo. Sin embargo, en las sombras, un misterio aún más profundo aguardaba su revelación. Mientras las fortificaciones se alzaban, los rumores sobre un objeto sagrado, el Santo Grial, empezaban a circular entre los caballeros, insinuando una conexión que podría cambiarlo todo. Así, en un mundo donde las espadas chocaban y las alianzas se forjaban en la sangre, la red de fortalezas templarias se convirtió en un símbolo de poder y misterio. Pero, ¿qué secretos aguardaban aún en las profundidades de su legado? La respuesta a esta pregunta nos llevará a explorar el intrigante vínculo entre los templarios y el enigma del Grial, donde la historia y la leyenda se entrelazan en un destino compartido. Esa red de fortalezas, tejida con el sudor y la sangre de los caballeros templarios, no solo sostenía su poder terrenal,
sino que también albergaba los ecos de un misterio que ha perdurado a lo largo de los siglos. En el seno de esta orden, donde la fe y la guerra se entrelazaban, surgieron leyendas que prometían revelar secretos sagrados, especialmente uno que ha capturado la imaginación de muchos: el Santo Grial. La búsqueda del Grial, un artefacto envuelto en misticismo, ha sido objeto de innumerables historias y conjeturas. Se dice que este cáliz sagrado, que algunos creen que contiene la sangre de Cristo, otorga poderes divinos a quien lo posea. Pero, ¿cuál era la conexión de los templarios con este enigmático objeto? ¿Era solo un eco de la fe cristiana o había algo más profundo detrás de esta búsqueda? La relación de los templarios con el Grial comienza a cobrar forma en un contexto histórico donde la espiritualidad y la guerra se fundían. Durante las cruzadas, estos guerreros no solo luchaban por la tierra, también buscaban la salvación de sus almas y el favor divino. En la penumbra de sus fortalezas, compartían secretos y rituales que, según algunos, estaban destinados a proteger y revelar el paradero de este sagrado objeto. Las leyendas cuentan que los templarios, a través de sus viajes y conquistas, se toparon con conocimientos antiguos y poderosos, ocultos en los rincones más recónditos de Tierra Santa. Algunos relatos sugieren que encontraron el Grial en el monte sagrado o que, incluso, lo llevaron de regreso a Europa, ocultándolo en sus castillos, donde permaneció a la espera de ser descubierto por aquellos dignos de su poder. ¿Pero fue realmente así? ¿Podría la búsqueda del Grial haber sido una tapadera para algo más oscuro y profundo? En el corazón de la orden, la figura del Gran Maestre brillaba como un faro de autoridad y espiritualidad. Jacques de Molay, uno de los últimos en ocupar ese cargo, se convirtió en un símbolo de la lucha templaria. Bajo su liderazgo, se dice que la búsqueda del Grial se intensificó, no solo como un objeto de devoción, sino como un camino hacia el poder absoluto. Aquí, la leyenda y la realidad comienzan a entrelazarse, y el misterio se hace más profundo. ¿Era el Grial un simple símbolo de fe o un verdadero artefacto que confería un poder inimaginable? Los relatos de los templarios también se ven influenciados por la tradición del esoterismo, donde el Grial se convierte en un símbolo de la búsqueda del conocimiento oculto. En la penumbra de las antiguas bibliotecas y santuarios, los templarios habrían descifrado textos sagrados que les hablaban de la conexión entre la divinidad y la humanidad. Este conocimiento, se dice, les permitió comprender que el Grial no era solo un objeto físico, sino un estado del ser, un camino hacia la iluminación. A medida que nos adentramos en esta maraña de mitos y realidades, la figura del Grial se transforma en un símbolo de la búsqueda del poder espiritual. La leyenda del Santo Grial se convierte en un espejo de la propia búsqueda de los templarios por trascender lo mundano. En este viaje, surge una pregunta inquietante: ¿fue la búsqueda del Grial un camino hacia la salvación o un descenso a la perdición? Los templarios, inmersos en su búsqueda, comenzaron a atraer la atención de fuerzas que no podían prever. La riqueza que habían acumulado, junto con su supuesto conocimiento del Grial, despertó la envidia de muchos. Los reyes de Europa, temerosos de su poder creciente, comenzaron a ver en ellos no a protectores de la fe, sino a rivales peligrosos. La sombra de la traición comenzó a cernirse sobre la orden, y el Grial, en lugar de ser un símbolo de esperanza, se convertía en un objeto de codicia y ambición. A medida que la historia se desenvuelve, la conexión entre los templarios y el Grial nos deja con un eco persistente. Las leyendas que giran en torno a este artefacto siguen atrayendo a buscadores de tesoros y a mentes inquietas. ¿Qué secretos aguardaban aún en las profundidades de sus antiguas fortalezas? ¿Acaso el Grial fue un mero mito, o su esencia perdura en el legado de la Orden del Temple? Sin embargo, el destino de los templarios estaba a punto de cambiar drásticamente.
Las derrotas en Tierra Santa y la creciente presión de sus enemigos estaban a la vuelta de la esquina, marcando el inicio de un declive que resonaría a través de los siglos. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo la sombra de la envidia se cernió sobre la orden, llevándola a enfrentar peligros inimaginables. Esa crisis no tardaría en manifestarse con la severidad de una tormenta. Las victorias que habían bañado a los caballeros templarios en gloria comenzaban a desvanecerse bajo el peso de las derrotas. El eco de la batalla resonaba en los corazones de los guerreros, mientras la sombra de la desilusión se cernía sobre la orden. Las cruzadas, que una vez fueron una cruzada de fe y determinación, se transformaron en una serie de enfrentamientos desgastantes que minaban la moral y la influencia templaria en Tierra Santa. En 1187, la caída de Jerusalén ante las fuerzas de Saladino se erigiría como un hito sombrío en la historia templaria. La ciudad, un faro de esperanza y un símbolo de la fe cristiana, se convirtió en un eco distante de lo que había sido. ¿Cómo pudo un grupo de guerreros tan valientes ser despojado de su mayor conquista? La derrota fue más que un simple revés militar, fue un golpe a la identidad misma de la orden. Desde ese momento, el aire en los campamentos templarios se tornó pesado, impregnado de la ansiedad que acompaña a la inminente pérdida. Las batallas posteriores, como la de Hattin, donde la sangre de los caballeros caía como lluvia, no hicieron más que intensificar la sensación de desamparo. La orden, antaño vista como la vanguardia de la cruzada cristiana, comenzó a ser percibida como un fénix que, en vez de resurgir, se hundía en las cenizas de un pasado glorioso. La lucha por la supervivencia en un territorio hostil se volvió cada vez más desesperada, y la lucha contra los musulmanes se transformó en una lucha por la propia existencia de la orden. Sin embargo, la pérdida de Jerusalén no solo fue un descalabro militar, fue un profundo golpe psicológico que resonó en la historia. El ideal de ser los guardianes de la ciudad sagrada se desintegró, dejando a los templarios enfrentando no solo a sus enemigos externos, sino también a un creciente escepticismo entre sus aliados. ¿Qué pasaría con su legado? ¿Era posible que la sombra de la derrota oscureciera la luz de su historia? Las cruzadas continuaron, pero las victorias se volvieron fugaces y efímeras. Las luchas internas entre los líderes cristianos, la falta de recursos y la creciente rivalidad entre las diversas facciones europeas comenzaron a minar la cohesión de la causa. En ese mar de confusión y desesperación, la Orden del Temple, que había sido un símbolo de unidad y fe, se encontraba atrapada en una red de intereses políticos y ambiciones personales. Aunque los templarios lucharon con valentía en cada enfrentamiento, el ímpetu de la victoria se desvanecía como la bruma al amanecer. Las derrotas en las cruzadas no solo afectaron la estrategia militar, también erosionaron el poder financiero que los templarios habían construido con tanto esfuerzo. Las pérdidas territoriales llevaron a la disminución de su influencia. Las tierras que habían sido donadas en agradecimiento por sus hazañas se convertían en recuerdos lejanos. La riqueza que una vez fluyó hacia la orden comenzó a secarse, y el aura de invencibilidad que los rodeaba se desvanecía, dejando a su paso un vacío inquietante. Con cada derrota, la orden debía enfrentar una dura realidad. La fe y la lealtad de aquellos a quienes habían prometido proteger comenzaban a tambalearse. Los peregrinos, que antes confiaban en los templarios para salvaguardar su paso hacia lo sagrado, ahora miraban con recelo, preguntándose si realmente estaban a salvo bajo la protección de aquellos guerreros que alguna vez se consideraron invencibles. ¿Era posible que el tiempo de los templarios estuviera llegando a su fin? Mientras el polvo de las batallas caía lentamente, la orden se encontraba en una encrucijada. Se debatía entre la adaptación a un nuevo mundo y la preservación de un legado que cada vez parecía más distante. Y aunque la historia no había terminado de escribir su capítulo, las señales del declive eran innegables. La influencia templaria, que había iluminado la senda de los cruzados,
comenzaba a desvanecerse, dejando en su lugar preguntas que resonarían a través de los siglos. ¿Qué futuro aguardaba a aquellos que habían sido los defensores de la fe? Así, el declive en Tierra Santa se convertía en el preludio de un nuevo capítulo de la historia templaria, donde las sombras de la envidia y el resentimiento comenzarían a cernirse sobre los caballeros. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo esos sentimientos se convirtieron en el combustible que alimentaría una conspiración mortal, alterando el destino de la Orden para siempre. Esa crisis no tardaría en transformarse en un caldo de cultivo para una sombra oscura que se cerniría sobre la Orden del Temple. Con el paso de los años, la riqueza y el poder acumulados por los templarios comenzaron a despertar no solo admiración, sino también envidia y resentimiento entre los monarcas europeos. ¿Cómo es posible que un grupo de monjes guerreros, surgido en un contexto de devoción religiosa, se convirtiera en uno de los actores más influyentes del continente? La respuesta a esta pregunta se encuentra en las complejas dinámicas de poder que definieron la Europa medieval. Mientras las cruzadas se deslizaban hacia su ocaso, el brillo de la riqueza templaria se tornó un faro que iluminó los oscuros rincones de la ambición real. Los reyes, antaño aliados de los caballeros, comenzaron a mirar con recelo a esos hombres que habían acumulado tesoros y tierras, superando incluso a muchos de ellos. Las fortunas de los templarios se extendieron como el eco de una leyenda, pero con cada susurro de éxito, la semilla de la envidia germinaba en los corazones de aquellos que se sentían amenazados. El rey de Francia, Felipe IV, un hombre que había demostrado ser astuto en sus jugadas políticas, no era ajeno a esta atmósfera de resentimiento. A medida que se forjaban alianzas y se deshacían lazos, las ansias de poder comenzaron a desplazar el respeto que una vez se había tenido por los templarios. ¿Qué motivaciones ocultas alimentaron este cambio? La historia sugiere que la avaricia y el miedo eran las fuerzas motrices detrás de los movimientos de Felipe, quien veía en la orden no solo un rival, sino un obstáculo para sus propias ambiciones. En el corazón de esta envidia se encontraba la percepción de que los templarios habían trascendido su misión original. La orden, que había nacido para proteger a los peregrinos y luchar en Tierra Santa, había evolucionado hacia un conglomerado de poder financiero. Se erguían como banqueros de reyes, ofreciendo préstamos y asegurando bienes con una red de fortificaciones que se extendía por toda Europa. Pero, ¿podía un rey, por mucho que lo deseara, competir con la influencia de un orden tan enraizado en la historia y la fe cristiana? Con cada victoria y cada tesoro acumulado, los templarios se convirtieron en un símbolo de lo que muchos deseaban alcanzar, y al mismo tiempo, de lo que temían perder. En la corte de Felipe, las conversaciones susurradas comenzaron a girar en torno a la necesidad de despojar a la orden de su poder. Las intrigas se tejieron como una tela de araña, y la envidia se convirtió en un veneno que se filtró en las decisiones políticas. ¿Se podría encontrar en los secretos de la orden la justificación para un ataque? Mientras tanto, los templarios, ajenos a la tormenta que se avecinaba, continuaron con sus labores, defendiendo a los cristianos en tierras lejanas y acumulando riquezas en el proceso. Sin embargo, la sombra de una conspiración se cernía sobre ellos, una sombra alimentada por el resentimiento de aquellos que, sintiéndose impotentes, anhelaban el poder que sentían les había sido arrebatado. ¿Fue el orgullo de los templarios su mayor debilidad? A medida que la tensión crecía, las fronteras entre la lealtad y la traición comenzaban a desdibujarse, y la historia se preparaba para dar un giro dramático. Felipe IV, impulsado por su propia ambición y la creciente presión de su corte, se propuso desmantelar la Orden del Temple. Pero, ¿qué tan lejos estaría dispuesto a llegar para cumplir con su objetivo? En el siguiente capítulo, exploraremos con detalle la conspiración tramada por Felipe IV, un plan que no solo buscaba destruir a los templarios,
sino también apoderarse de sus vastas riquezas. La historia de la orden, marcada por la fe y el sacrificio, se vería arrastrada a un abismo de traición y desesperación. ¿Cuál sería el destino de aquellos que habían sido los guardianes de la fe en tiempos de guerra? La respuesta se encuentra en las sombras que acechan a la historia, y pronto revelaremos el oscuro desenlace que aguardaba. Esa sombra de envidia y resentimiento que se cernía sobre la Orden del Temple no tardaría en transformarse en una tormenta devastadora. En el corazón de Francia, Felipe IV, conocido como el Hermoso, trazaba un plan insidioso para destruir a los templarios y apoderarse de sus vastas riquezas. Un rey cuya ambición no conocía límites y cuya sed de poder lo llevó a cruzar una línea que cambiaría el curso de la historia. Las arcas de los templarios estaban llenas, repletas de oro y plata acumulados a lo largo de años de cruzadas y financiamiento de expediciones. Pero, ¿quién podría resistirse a la tentación de apoderarse de ese tesoro? Felipe IV, atrapado en la maraña de deudas y conflictos bélicos, vio en la orden no solo un enemigo, sino una solución a sus problemas financieros. La riqueza de los templarios era un canto de sirena que prometía rescatarlo de la ruina, pero el precio de esa ambición sería incalculable. En este laberinto de intrigas, Felipe se alió con su viejo adversario, el Papa Clemente V, quien, bajo la presión del rey, se convirtió en un peón en su juego de ajedrez político. El papado, debilitado y dividido, se encontraba en una encrucijada, y la promesa de un apoyo real a cambio de la condena de la Orden Templaria se presentó como una salida tentadora. ¿Pero fue realmente así o existían otros oscuros motivos detrás de esta conspiración? Las primeras acciones de Felipe IV fueron sutiles, casi imperceptibles. Susurros en la corte, rumores de herejía y prácticas ocultas comenzaron a circular, ensombreciendo la imagen de los valientes caballeros que habían sido venerados durante años. Con cada palabra, el rey tejía una red de desconfianza que atrajo a otros monarcas europeos a su causa, en un intento por silenciar a la orden que tanto había desafiado su autoridad. ¿Qué secretos aguardaban en las profundidades de su plan? La ambición de Felipe no solo buscaba oro, sino también el control de una poderosa influencia que podría cambiar el equilibrio del poder en Europa. La fecha del ataque estaba marcada en el calendario, el viernes 13 de octubre de 1307. Una jornada que, para la mayoría, sería solo otro día, pero para los templarios se convertiría en un eco de traición y caos. Felipe IV ordenó una redada masiva, buscando capturar a todos los miembros de la orden en un movimiento tan audaz como vil. La noche anterior, en el silencio de sus fortalezas, los templarios no podían imaginar que la traición se cernía sobre ellos como un ave de rapiña. En estas horas fatídicas, los caballeros de la cruz, que una vez lucharon ferozmente por la fe, se encontraron acorralados y traicionados. ¿Cómo pudo un rey, que una vez había sido su aliado, convertirse en su más temido enemigo? El misterio de la traición se desvelaba lentamente, revelando las profundidades de la codicia humana y la fragilidad de las alianzas. El fervor religioso que había guiado a los templarios en su misión original se tornó en desesperanza. En sus corazones palpitaba la certeza de que eran víctimas de una conspiración que iba más allá de lo que habían imaginado. Las torturas, los juicios y la condena se avecinaban, y con ello, el eco de un legado que se desmoronaba. La historia de los caballeros templarios se convertiría en un relato de tragedia y traición, un recordatorio de que incluso los más valientes pueden ser derribados por la ambición desmedida. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte de aquel fatídico día, el destino de la orden templaria estaba sellado. El eco de las cadenas y los gritos de desesperación resonarían a través de los siglos, marcando el comienzo del fin de una era. Así, en una danza macabra de poder y traición, se cerraba un capítulo en la historia templaria, mientras se abría otro lleno de sombras.
La caída de los templarios no sería el final, sino el inicio de un juicio que desgarraría la propia esencia de la orden. En la penumbra de sus prisiones, la historia aguardaba, lista para revelar los secretos más oscuros de aquellos que alguna vez fueron los guardianes de la fe. El día de la caída se acercaba, y con él, el inicio de un enjuiciamiento que definiría el destino de lo que quedaba de la orden. La historia de los templarios, marcada por el fuego y la traición, continuaría tejiendo su enigmático legado en la memoria colectiva de la humanidad. Esa crisis no tardaría en transformarse en una tormenta implacable. La mañana del viernes 13 de octubre de 1307 se alzaba sombría sobre Francia, como si el cielo mismo presagiara el inminente cataclismo que se avecinaba. En las sombras de la historia, un oscuro complot había sido gestado por el rey Felipe IV, un monarca cuyas ambiciones no conocían límites. La Orden del Temple, que había sido un baluarte de fe y poder durante más de 2 siglos, se encontraba al borde de su desaparición. Pero, ¿qué había llevado a un rey a orquestar la caída de los caballeros que una vez había sido sus aliados más fieles? A primera hora del día, mientras los templarios dormían en sus fortalezas, un ejército de soldados reales se movía con sigilo, como sombras que se deslizan por un laberinto oculto. Los hombres de Felipe, ordenados y decididos, llevaban consigo una orden que cambiaría el rumbo de la historia. Aquella mañana, bajo la dirección de los comisionados reales, se desencadenaría una redada masiva que capturaría a miles de templarios en un abrir y cerrar de ojos. La traición se disfrazaba de ley, y la avaricia se camuflaba en el manto del deber. Los templarios, hombres de fe y guerreros de la cruz, se vieron sorprendidos en su más íntima vulnerabilidad. Habían dedicado sus vidas a la protección de los peregrinos y a la defensa de los santos lugares. Sin embargo, el eco de las campanas de la traición resonaba más fuerte que el clamor de sus ideales. ¿Acaso había sido su riqueza, sus tierras o su poder lo que los había convertido en enemigos de la corona? ¿O había sido, tal vez, el miedo que Felipe IV sentía ante la posibilidad de que su propia corona pudiera tambalearse ante la formidable influencia de la orden? Las escenas de aquel día se describen con horror y asombro. La redada fue meticulosamente planeada. Los templarios fueron arrestados en sus propios hogares, muchos de ellos aún sin haber despertado completamente. Las puertas se rompieron, los gritos resonaron por los pasillos de los castillos y las cadenas de la traición se ajustaron a sus muñecas. Hombres que habían sido reverenciados como defensores de la fe se convirtieron en prisioneros de un sistema que una vez habían servido. La incredulidad se apoderó de ellos. ¿Cómo era posible que la lealtad se convirtiera en un golpe mortal? Los arrestos no solo fueron un acto de guerra, fueron una declaración de intenciones. Felipe IV, deseoso de consolidar su poder, utilizó acusaciones de herejía, idolatría y prácticas ocultas para justificar sus acciones. Los templarios eran acusados de crímenes que desafiaban la lógica misma. ¿Pero fue realmente así? La historia, repleta de sombras, sugiere que detrás de cada acusación había un propósito más oscuro: despojar a la orden de sus riquezas y su poder. Los prisioneros fueron llevados ante tribunales que se configuraron más como espectáculos que como lugares de justicia. Las torturas y los abusos comenzaron casi de inmediato, con el objetivo de obtener confesiones forzadas que sellarían su destino. La imagen de un caballero templario, una vez noble y valiente, reducida a un susurro de temor y desesperación, se convirtió en un símbolo del fin de una era. ¿Qué secretos aguardaban aún en las profundidades de sus corazones? ¿Qué lecciones de fe y valentía se perderían en la niebla del tiempo? Mientras los templarios eran sometidos a los horrores del juicio, el eco de su caída resonaba por toda Europa. Las repercusiones de ese día fatídico se sintieron no solo en Francia, sino en cada rincón del continente. La desconfianza hacia la Iglesia aumentó,
y las lecciones de traición y avaricia se grabaron en la memoria colectiva de aquellos que se atrevieron a desafiar el poder. La sombra de Felipe IV se alargó, pero también lo hizo la leyenda de los templarios, quienes, aunque perseguidos, nunca fueron completamente erradicados. El 13 de octubre de 1307 no solo marcó el inicio del fin de la Orden del Temple, también abrió un capítulo oscuro en la historia de la humanidad. Los templarios, un símbolo de devoción y resistencia, se convirtieron en un enigma, un legado que perduraría más allá de su caída. Y mientras las llamas de la hoguera comenzaban a consumir su historia, una nueva narrativa empezaba a tejerse en las sombras, el juicio de herejía que les aguardaba, donde la lucha por su honor y su verdad revelaría secretos aún más oscuros. Esa crisis no tardaría en transformarse en un oscuro capítulo de la historia templaria. La sombra de la traición se cernía sobre la Orden del Temple, y el eco de los susurros de herejía comenzaron a resonar en los pasillos del poder. Tras el arresto de los templarios, la maquinaria de la Inquisición se puso en marcha con una brutalidad que helaría la sangre. En un contexto donde la fe y la política se entrelazaban, los caballeros se convirtieron en víctimas de un juicio que prometía ser más una farsa que una búsqueda de la verdad. Los prisioneros, hombres de honor y devoción, eran llevados ante la corte con el rostro marcado por la desconfianza y el temor. En las sombrías celdas de la prisión, el tiempo se desdibujaba, y el aire se tornaba pesado con la angustia de lo desconocido. Pero, ¿qué secretos se ocultaban en sus corazones? La respuesta a esta pregunta pronto se tornaría intrascendente, pues el objetivo de los inquisidores era claro: obtener confesiones que justificaran la condena. La tortura se erigió como la herramienta principal del interrogatorio. Los métodos eran brutales y despiadados, diseñados para desgastar la resistencia física y espiritual de los templarios. En el corazón de esta siniestra maquinaria, la Inquisición no solo buscaba la confesión de herejía, sino también la destrucción de la imagen de la orden. ¿Cómo podían hombres que habían luchado por la fe ser acusados de prácticas oscuras y malignas? Sin embargo, el miedo se convirtió en un poderoso aliado de los torturadores, y muchos sucumbieron ante la presión, ofreciendo declaraciones que posteriormente serían utilizadas como prueba de culpabilidad. Las leyendas narran que algunos caballeros fueron sometidos a torturas inimaginables, desde el uso de la garrucha hasta la aplicación de fuego sobre sus cuerpos. La agonía física se convertía en un tormento psicológico, donde la lealtad se ponía a prueba en el crisol del sufrimiento. ¿Realmente había un fondo de verdad en las confesiones extraídas bajo tales circunstancias? O, más bien, habrían sido meros ecos de un sistema que buscaba satisfacer las ambiciones de quienes estaban en el poder. Los juicios se convirtieron en espectáculos públicos, un triste teatro donde la justicia brillaba por su ausencia. La imagen de los templarios, antaño reverenciada, se transformó en la de herejes y traidores a la corona y a la fe. La propaganda se alimentaba de las confesiones, y los rumores de la corrupción moral de la orden se esparcían como pólvora en un campo seco. Cada vez más voces se alzaban en su contra, mientras que los que antes eran aliados se alejaban, temerosos de ser arrastrados por la tormenta. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, surgían destellos de resistencia. Algunos templarios, con una fe inquebrantable, se negaron a aceptar las acusaciones. Su silencio se convirtió en un grito de desafío ante la injusticia, un eco que reverberaba a través de las celdas. ¿Podrían los hombres de la orden encontrar la salvación en la verdad, incluso cuando el mundo se volvía en su contra? La historia, con su habitual ironía, parecía ofrecer una respuesta ambigua. Los juicios culminaron en condenas que marcarían el destino de la orden. A medida que las llamas de la hoguera se encendían, el sacrificio de los templarios se convertía en un martirio que resonaría a lo largo de los siglos. La figura de Jacques de Molay, el gran maestre,
se tornaría en símbolo de la resistencia ante la opresión. Sin embargo, el final de los juicios no significaba el final de la historia. Más bien, era un preludio a la disolución de la orden y a la muerte de uno de sus más ilustres líderes. En esta sinfonía de traiciones y sufrimiento, los templarios no solo fueron víctimas de la avaricia de un rey, sino también del miedo y la ignorancia de una época. El juicio por herejía se convirtió en un oscuro recordatorio de cómo el poder puede corromper incluso las instituciones más sagradas. Pero, ¿qué legado quedaría en pie tras la tormenta? ¿Podría la historia perdonar y olvidar las traiciones que se tejieron en su seno? Mientras las cenizas de los juicios se asentaban, la Orden del Temple se encontraba al borde de su extinción. En el horizonte, la disolución oficial aguardaba, como un destino inevitable que marcaría el final de un capítulo glorioso y trágico. En el siguiente capítulo, exploraremos la disolución de la Orden del Temple, un acto que sellaría su destino y cambiaría para siempre el curso de la historia. Esa crisis no tardaría en alcanzar su clímax. A medida que las llamas de la traición consumían a los caballeros templarios, la sombra del poder real se cernía sobre ellos con una ferocidad implacable. La figura de Felipe IV, rey de Francia, se alzaba como un titán decidido a desmantelar la orden que había desafiado su autoridad y acumulado riquezas que, en su mente, debían pertenecerle. Pero la historia no se detiene en la ambición de un monarca. El verdadero enigma radica en la respuesta del papado ante esta amenaza. ¿Qué papel jugaría el Papa Clemente V en esta turbulenta danza de poder? En el corazón de la Europa medieval, donde la fe y la política estaban entrelazadas en un delicado equilibrio, la figura del Papa se erguía como un faro de autoridad espiritual. Sin embargo, en el año 1307, ese faro titilaba. Presionado por Felipe IV, quien había tejido una red de intrigas y amenazas, Clemente V se vio obligado a tomar la decisión más drástica en la historia de la Iglesia: la disolución oficial de la Orden del Temple. Pero, ¿qué llevó a un pontífice a despojar de su legitimidad a una orden que había sido un pilar de la cristiandad? La respuesta se encuentra en la complejidad de las relaciones de poder de la época. Felipe IV, acorralado por deudas y ansioso por consolidar su dominio, había presentado a los templarios como una amenaza no solo a su gobierno, sino a la unidad de la cristiandad. La acusación de herejía, que se cernía sobre ellos como una sombra ominosa, se convirtió en el arma definitiva en manos del rey. Con un manojo de evidencias forjadas y testimonios arrancados bajo tortura, el monarca convenció a Clemente V de que la eliminación de los templarios era no solo necesaria, sino sagrada. La bula papal que disolvía la orden se emitió el 22 de marzo de 1312, en un acto que resonaría a través de los siglos. Pero más allá de las palabras escritas, en ese decreto se hallaba el eco de un legado perdido. La disolución no solo significó el final de una orden militar, fue el desmantelamiento de un símbolo de resistencia, un tropiezo en la historia de la lucha por la fe y la justicia. ¿Acaso el Papa se convirtió en un peón en el juego de ajedrez de Felipe IV? ¿O actuó con la convicción de que la salvación de la cristiandad dependía de su decisión? El tiempo, como siempre, es un testigo implacable. A medida que la decisión de Clemente V se concretaba, se desvanecían las esperanzas de los templarios. La búsqueda de sus tesoros, sus secretos y su mística quedó atrapada en un velo de incertidumbre y dudas. Pero, paradójicamente, el final de la orden no significó su olvido. En el crepúsculo de su existencia, los ecos de las hazañas de los templarios serían susurrados en las sombras de la historia, aguardando el momento propicio para resurgir en la memoria colectiva. Mientras las llamas de la Inquisición devoraban a sus últimos miembros, el último gran maestre, Jacques de Molay, aguardaba su destino. Su condena sería la última estocada en un conflicto que había comenzado mucho antes de que su cabeza cayera sobre la hoguera.
La maldición que pronunció en su lecho de muerte resonaría como un eco inquietante en la historia, prometiendo que la justicia, aunque tardía, llegaría. Así, la disolución de los templarios marcó un punto de inflexión, no solo en su historia, sino en la narrativa de toda una era. ¿Qué secretos aguardaban aún en las profundidades de su legado? La historia de los caballeros templarios no terminó con su disolución, más bien, se transformó en un enigma que perduraría a través de los siglos, alimentando mitos y leyendas que aún hoy nos intrigan. En el siguiente capítulo, nos adentraremos en la figura de Jacques de Molay, el último gran maestre, y exploraremos la dramática ejecución que selló su destino, así como la poderosa maldición que se convertiría en una sombra perpetua sobre aquellos que despojaron a los templarios de su gloria. ¿Podría ser que su última voluntad tuviera el poder de cambiar el rumbo de la historia misma? Esa crisis no tardaría en alcanzar su punto culminante. En el ocaso de un imperio templario, se alzaba la figura de Jacques de Molay, el último gran maestre, cuya historia se entrelaza con la tragedia y el misterio que envolvieron a la Orden del Temple. La sombra de la traición y la codicia se cernía sobre él, mientras el reino de Francia, impulsado por la avaricia de Felipe IV, preparaba el escenario para el desenlace fatal. El 18 de marzo de 1314, en la orilla del Sena, la hoguera aguardaba. Jacques de Molay, a pesar de ser un hombre ya marcado por el sufrimiento, se mantenía erguido. Su mirada, aún desafiante, reflejaba tanto la dignidad de un caballero como la desesperación de un líder que había visto desmoronarse su legado. El eco de los gritos de su orden caía en el olvido, y el viento parecía susurrar las memorias de aquellos que habían caído antes que él. Pero, ¿acaso el silencio que lo rodeaba era el preludio de la muerte o el inicio de un nuevo mito? La condena de Molay no era solo un acto de justicia, sino una sentencia de muerte para los ideales templarios. Acusado de herejía, su resistencia ante la tortura había sido un faro de esperanza para los pocos que aún creían en la nobleza de la orden. En sus últimas horas, el gran maestre no solo se enfrentaba a su destino, sino también a la historia misma. «Llamo a Dios como testigo», proclamó, «que esta injusticia no quedará sin respuesta». Con estas palabras, Jacques de Molay lanzó una maldición que, según muchos, resonaría a lo largo de los siglos. «Que Dios y el rey me juzguen», exclamó en un último acto de desafío, mientras las llamas comenzaban a danzar a su alrededor. En ese instante, el aire se impregnó de un enigma que trascendió la muerte. ¿Qué fuerza se liberaría en su grito? ¿Qué eco de venganza se alzaría desde las cenizas de un hombre que se negaba a ser olvidado? La maldición de Jacques de Molay no solo era un grito de desesperación, sino un oscuro presagio. Se dice que, mientras las llamas consumían su cuerpo, el gran maestre invocó el destino de los que habían orquestado su caída. En un año y un día, advirtió, el rey Felipe y el papa Clemente V se encontrarán con su destino. De hecho, pocos meses después, Felipe IV sucumbiría a una extraña enfermedad, y Clemente V, atormentado por la culpa, moriría en un exilio que lo consumió lentamente. ¿Era esta la manifestación de la maldición? ¿O simplemente un cruel giro del destino? Los rumores sobre la maldición de Molay comenzaron a extenderse como el fuego en un campo seco. Los templarios, cuya historia estaba marcada por la gloria y la traición, hallaron en su último gran maestre un nuevo símbolo de resistencia. La historia se tornó en leyenda, y su figura se elevó más allá de la hoguera, convirtiéndose en un ícono de un legado que, aunque desterrado, continuaría vivo en la memoria colectiva. La ejecución de Jacques de Molay fue más que un final trágico. Fue un momento definitorio que selló el destino de la Orden del Temple. En el ocaso de su vida, de Molay se convirtió en el último bastión de un ideal que había inspirado a miles. La historia de los templarios,
inmortalizada en el sacrificio de su líder, se transformó en un eco que resonaría a lo largo de los siglos, alimentando la imaginación de generaciones futuras. Pero, ¿qué legados quedaron realmente en las sombras? ¿Qué secretos ocultos y tesoros de conocimiento se llevaron consigo los templarios al abismo? En el siguiente capítulo, exploraremos cómo la leyenda de los templarios resurgió, transformándose en un símbolo de misterio y conspiración que capturó la atención de la humanidad, y cómo esta historia aún se entrelaza con nuestro presente. Esa crisis no tardaría en transformarse en un eco resplandeciente a lo largo de los siglos. La caída de la Orden del Temple, marcada por la traición y la brutalidad, no se limitó a extinguir a los caballeros que una vez dominaron las tierras sagradas. En su lugar, dio paso a un fenómeno mucho más intrigante: la metamorfosis de los templarios en leyenda. Con el tiempo, su historia se entrelazó con el tejido de la cultura popular y las teorías conspirativas, convirtiéndose en un enigma que fascina tanto a historiadores como a buscadores de aventuras. Desde las llamas que consumieron a Jacques de Molay, un susurro persistente se ha deslizado entre los pasillos de la historia. ¿Qué secretos aún yacen ocultos en los polvorientos anales del tiempo? La figura del caballero templario, con su manto blanco y su cruz roja, se ha convertido en un símbolo de valentía, honor y misterio. A lo largo de los siglos, su legado ha sido reinterpretado, transformado en historias que han cruzado frontera y generaciones, alimentando la imaginación colectiva de la humanidad. Las novelas, películas y videojuegos han abrazado a los templarios con fervor, presentándolos como guardianes de secretos ancestrales, portadores de la verdad oculta sobre el Santo Grial y otros artefactos poderosos. Desde El Código Da Vinci hasta Assassin's Creed, estos relatos modernos han resucitado la figura de los caballeros, sumergiéndonos en un mundo donde la historia se bifurca en caminos de conspiración y aventuras. ¿Pero fue realmente así como se vivieron sus días en la Tierra Santa? ¿O son estos relatos un mero reflejo de nuestro anhelo por lo desconocido? El eco de su historia también ha reverberado en las sombras de la conspiración. A medida que los siglos avanzaban, la idea de que los templarios habían dejado un legado oculto se arraigó firmemente en el imaginario popular. ¿Acaso sus tesoros no fueron solo riquezas materiales, sino también conocimientos esotéricos y secretos que podrían desafiar la comprensión actual? Muchos han buscado pistas en documentos antiguos, leyendas e incluso en el mismo suelo que una vez pisaron estos valientes guerreros. En el siglo XVIII, con la llegada de la Ilustración, la figura de los templarios fue reinterpretada nuevamente, sirviendo como símbolo de resistencia contra la opresión y la injusticia. Los movimientos revolucionarios que recorrieron Europa encontraron en su legado un poderoso emblema, un estandarte que representaba la lucha por la libertad y el conocimiento. En este contexto, los templarios no solo eran guerreros, sino también filósofos y visionarios, dispuestos a desafiar el statu quo. ¿Qué otros rostros ocultos podrían haberse revelado si sus enseñanzas hubieran perdurado? A medida que el siglo XX se desplegaba, el interés por los templarios se intensificó, y no solo en la literatura. La arqueología y la exploración de los antiguos sitios templarios comenzaron a florecer. La búsqueda de sus tesoros ocultos se convirtió en una obsesión para muchos. En lugares como la capilla de Roslin en Escocia o la región de Navarra en España, se alzaron teorías que entrelazaban a los templarios con la masonería y otras sociedades secretas. ¿Podría ser que sus enseñanzas se transmitieran de generación en generación, escondidas en símbolos y rituales? La fascinación por la historia templaria también alimentó un resurgimiento de movimientos neotemplarios, que se autodenominan herederos de la antigua orden. Estos grupos, aunque a menudo superficiales en su conexión con la historia auténtica, han encontrado un lugar en la cultura contemporánea,
buscando revivir la esencia de los caballeros que una vez protegieron a los peregrinos. En un mundo donde la búsqueda de significado es más intensa que nunca, los templarios han resurgido como un símbolo de esperanza y misterio. ¿Qué promesas de redención y aventura aguardan a aquellos que se atreven a seguir sus pasos? Mientras la leyenda de los templarios continúa expandiéndose, mirando hacia el futuro, su influencia se siente en cada rincón. En la próxima era de la exploración histórica, se revelará la búsqueda de lo que algunos creen que son los tesoros perdidos de la Orden. La investigación arqueológica busca desenterrar más que objetos materiales, busca respuestas, verdades ocultas que podrían cambiar nuestra comprensión del pasado. ¿Qué revelaciones nos esperan en los secretos que aún permanecen enterrados? Mientras nos adentramos en la próxima etapa de esta travesía, descubriremos cómo la herencia templaria ha dejado una huella indeleble en nuestra historia y nuestra cultura contemporánea. Esa leyenda no se detendría en la caída de los templarios, sino que se transformaría, expandiéndose como el eco de un susurro perdido en los corredores del tiempo. La búsqueda de los tesoros templarios se convertiría en un fenómeno casi místico, donde la realidad se entrelaza con la ficción, y el deseo de desenterrar lo oculto se convierte en una obsesión que a menudo roza lo sobrenatural. En los siglos posteriores a su caída, la noción de que los templarios habían escondido vastas riquezas continuaría alimentando la imaginación de aventureros, arqueólogos y escritores por igual. Los rumores sobre un tesoro escondido comenzaron a proliferar rápidamente. Se decía que antes de su arresto, los templarios habían ocultado su oro y reliquias en lugares secretos, en catacumbos o en el fondo de lagos sagrados. ¿Pero fue realmente así? ¿Era el tesoro más que una simple metáfora de su gloria perdida? La búsqueda de estas riquezas atrajo a exploradores de toda Europa, ansiosos por desentrañar el misterio de lo que podría ser la mayor fortuna jamás oculta. Desde el siglo XIV, las leyendas sobre el tesoro templario han inspirado innumerables expediciones. Uno de los más célebres fue la búsqueda de Oak Island en Canadá, donde se afirmaba que los templarios habían dejado su tesoro. Los cazadores de tesoros que han explorado la isla han encontrado extrañas estructuras, trampas y símbolos que, según algunos, podrían ser indicativas de la herencia templaria. Pero, ¿qué secretos aguardaban realmente en las profundidades de esa isla? ¿Y qué verdades se escondían detrás de las leyendas? En Europa, la búsqueda del tesoro templario se intensificó en la Edad Moderna. En Francia, el enigmático conde de Saint-Germain se convirtió en una figura popular, asociado con la alquimia y los secretos de los templarios. Se decía que poseía conocimientos sobre la ubicación de los tesoros, lo que impulsó a muchos a seguir sus pasos. Sin embargo, el tiempo se convirtió en el enemigo de todos aquellos que intentaban encontrar lo que había sido cuidadosamente escondido. A medida que las décadas se convertían en siglos, las pistas se desvanecían y las leyendas se distorsionaban. La figura del caballero templario fue transformándose en un símbolo de misterio en la literatura. Autores como Dan Brown y Umberto Eco han tejido narrativas en torno a ellos, fusionando hechos históricos con ficción y alimentando la curiosidad del público. En la búsqueda de la verdad, la línea entre la historia y la imaginación se volvió tenue, y muchos se preguntaron, ¿qué parte de estas historias era real y qué parte era pura invención? Las preguntas se multiplican, y las respuestas siguen siendo esquivas. En el ámbito arqueológico, el interés por la herencia templaria ha llevado a excavaciones y estudios que, aunque a menudo decepcionantes, han revelado tesoros inesperados. Las investigaciones en lugares como la antigua sede templaria de Templecombe en Inglaterra han desenterrado artefactos que ofrecen un vistazo a la vida cotidiana de estos guerreros. Pero, ¿son estos hallazgos lo que realmente buscaban los cazadores de tesoros? ¿O es simplemente un eco de un pasado glorioso que se niega a ser olvidado?
El impacto de la búsqueda del tesoro templario va más allá de la arqueología. Ha influenciado la cultura popular, desde películas hasta videojuegos, donde los templarios son retratados como guardianes de secretos y reliquias que podrían cambiar el curso de la historia. Esta representación ha alimentado la fascinación por la Orden del Temple y ha contribuido a su estatus de icono en el imaginario colectivo. Sin embargo, en la sombra de esta fascinación, se ocultan preguntas inquietantes. ¿Qué nos dice esta obsesión sobre nuestra propia búsqueda de significado en un mundo lleno de incertidumbres? Mientras las leyendas continúan resonando y las búsquedas se intensifican, el legado de los templarios sigue vivo, no solo en sus tesoros materiales, sino en su influencia en la historia y la cultura. Pero en el horizonte se asoman nuevas inquietudes. ¿Qué hay del legado de los templarios en las órdenes militares posteriores? ¿Cómo su espíritu de caballería y su búsqueda de justicia han perdurado a lo largo de los siglos, dejando una huella indeleble en la historia militar? Las respuestas aguardan en el siguiente capítulo, donde exploraremos cómo el legado de los templarios se entrelaza con la historia de las órdenes militares que les sucedieron, revelando la sombra de su influencia en el arte de la guerra y la lucha por la justicia en un mundo cambiante. Esa crisis no tardaría en dejar su huella en la historia, un eco que resonaría más allá de las paredes de las prisiones y los tribunales de la Inquisición. El legado de los templarios, aunque manchado por la traición y la envidia, se convertiría en una sombra alargada que influiría en las órdenes militares que surgieron en su estela. Pero ¿cómo es posible que una organización que fue desmantelada y perseguida dejara una impronta tan profunda en la historia militar? La caída de la Orden del Temple no significó su desaparición. Más bien, se transformó en un símbolo de honor y valentía, un modelo a seguir que inspiró a generaciones futuras de guerreros y caballeros. Las órdenes militares que vinieron después, como los hospitalarios y los caballeros de San Juan, no solo heredaron la estructura organizativa y el espíritu combativo de los templarios, sino también su vasta red de recursos y conocimientos estratégicos. La esencia de la caballería templaria, con su mezcla de fe y destreza militar, se mantuvo viva, adaptándose a nuevas realidades, pero siempre con un guiño al pasado. En el corazón de este legado, encontramos un enigma. ¿Qué era lo que realmente definía a los templarios? ¿Era su inquebrantable lealtad a la causa cristiana, su destreza en el campo de batalla, o quizás su sistema financiero revolucionario? A medida que las nuevas órdenes militares emergían, tomaron estos elementos y los transformaron, moldeándolos a su conveniencia. Los hospitalarios, por ejemplo, adoptaron la idea de la protección de los peregrinos, pero también se enfocaron en la atención médica, creando un sistema que salvó vidas en medio del caos de las cruzadas. Mientras tanto, la figura del caballero se redefinía con cada nueva generación. En la Europa medieval, el ideal de la caballería se forjaba a partir de los principios de honor, valentía y devoción. Aunque las luchas por la Tierra Santa continuaban, el legado templario se entrelazaba con la narrativa de estos nuevos guerreros, quienes llevaban consigo el peso de la historia y el símbolo de la cruz. ¿Podría ser que los ideales templarios fueran tan poderosos que trascendieran incluso su propia existencia? El impacto de los templarios no se limitó a las órdenes militares. Su influencia se extendió a la política, la economía y la espiritualidad. La estructura de su red financiera fue adoptada y adaptada por reinos enteros. Los reyes aprendieron de su modelo de banca y de la gestión de propiedades. ¿Qué secretos económicos habían descubierto los templarios que les permitieron acumular tal fortuna? La respuesta se ocultaba en sus prácticas innovadoras de préstamos y en su habilidad para movilizar recursos en tiempos de guerra. Sin embargo, el misterio del legado templario no se detiene aquí. A medida que el tiempo avanzaba, sus símbolos y valores se entrelazaron con las leyendas y mitologías de la cultura popular. La fascinación por su historia,
marcada por la traición y el heroísmo, continuó alimentando relatos y narrativas que perduran hasta nuestros días. ¿Cómo es que una orden disuelta se ha convertido en un mito tan poderoso? La respuesta podría estar en la naturaleza misma del ser humano, que busca héroes en la historia, personajes que encarnen la lucha entre el bien y el mal. Con cada nuevo descubrimiento arqueológico, cada libro que revela secretos ocultos, el legado de los templarios se reinterpreta. La historia de su caída se convierte en una reflexión sobre el poder, la traición y la redención. Pero, ¿qué nos depara el futuro? A medida que miramos hacia adelante, nos encontramos con una nueva dimensión de su legado: la conexión entre los templarios y la masonería. En el siguiente capítulo, desvelaremos cómo la simbología templaria ha perdurado y se ha transformado en un nuevo contexto, renaciendo de las cenizas de su tiempo. Esa crisis no tardaría en moldear el destino de los caballeros templarios, llevándolos a las sombras, pero sus ecos aún resonarían en los rincones más insospechados de la historia. A medida que la Orden del Temple caía bajo el peso de acusaciones de herejía y avaricia, un nuevo capítulo comenzaba a gestarse en la penumbra: la conexión entre los templarios y la masonería. ¿Cómo había logrado esta antigua orden, marcada por la traición y la violencia, seguir viva en la memoria colectiva a través de una sociedad secreta que, siglos después, adoptaría sus símbolos y rituales? Los templarios, conocidos por su valor en el campo de batalla y su fervor religioso, también eran portadores de secretos inefables. Durante su existencia, habían acumulado no solo riquezas materiales, sino también un conocimiento esotérico que muchos consideran como el verdadero tesoro de la orden. Tras su disolución, la leyenda de estos guerreros se entrelazó con la de los masones, quienes, al igual que los templarios, se vieron rodeados de misterio y controversia. ¿Era acaso esta relación un mero capricho de la historia? ¿O había un hilo conductor más profundo que unía a ambas organizaciones? A finales del siglo XVI, en un contexto de búsqueda de nuevas identidades y significados, se fundaron las primeras logias masónicas. A medida que estas sociedades comenzaban a florecer en Europa, los vestigios de los templarios se convirtieron en un símbolo de resistencia y nobleza. Los masones, buscando legitimidad y una conexión con un pasado glorioso, encontraron en los templarios una figura emblemática. Pero, ¿qué secretos ocultos se transmitieron de generación en generación, camuflados en rituales y símbolos? La simbología templaria, rica y compleja, se filtró en la masonería, manifestándose en emblemas como la cruz paté, que se convertía en un símbolo de sacrificio y valentía. Además, la figura del arquitecto, un concepto clave en la masonería, evocaba la imagen del templario como constructor no solo de templos, sino de un nuevo orden moral y social. ¿Acaso no es este el verdadero legado de los templarios, un eco de su misión original de proteger y construir, que sobrevivió a la ruina y la traición? Sin embargo, la conexión no se detiene en la mera adopción de símbolos. Los rituales de iniciación masónica, con su intrincado simbolismo y sus profundas enseñanzas, parecen reflejar una interacción más directa con las tradiciones templarias. Algunos historiadores sugieren que, al igual que los templarios, los masones buscaban el conocimiento oculto y la iluminación espiritual, utilizando rituales que evocan la búsqueda del Santo Grial. Podría ser que los masones fueran, en efecto, los guardianes de un legado templario que jamás se extinguió del todo. A medida que el tiempo avanzaba y la influencia de la masonería crecía, la fascinación por los templarios no hacía más que intensificarse. Durante el Renacimiento, cuando el interés por las antiguas tradiciones llegó a su apogeo, las referencias a los templarios se multiplicaron en la literatura, el arte y la arquitectura. En este contexto, los masones adoptaron y reinterpretaron la historia templaria,
transformando a estos guerreros en héroes míticos de la resistencia contra la opresión. Es posible que esta reinvención fuera un intento consciente de reivindicar su propio lugar en un mundo que había cambiado radicalmente. Sin embargo, a pesar de su glorificación, la conexión entre los templarios y la masonería ha estado marcada por la controversia. Las teorías de conspiración, alimentadas por el secretismo inherente a ambas organizaciones, han creado un laberinto de especulaciones que aún perdura en la cultura popular. ¿Qué es real y qué es ficción en esta relación? ¿Qué verdades han sido ocultadas entre las sombras de la historia? Así, la masonería se erige como un faro de continuidad en un mundo que, tras la caída de la Orden del Temple, parecía haber olvidado las lecciones de sus valientes guerreros. En sus logias, los masones no solo rinden homenaje a sus antepasados, sino que también perpetúan un legado de búsqueda de la verdad y la libertad, un legado que resuena con la misma intensidad que el de los templarios. Pero, ¿será suficiente esta conexión simbólica para restaurar la esencia de lo que una vez fueron? A medida que exploramos la fascinante relación entre los templarios y la masonería, nos adentramos en un terreno donde las fronteras entre la historia y la leyenda se desdibujan. En el siguiente capítulo, nos dirigiremos hacia la actualidad, donde un resurgimiento moderno de la Orden del Temple en grupos neotemplarios ha comenzado a capturar la imaginación del mundo contemporáneo. ¿Qué significan estos nuevos templarios en el contexto de la historia, y cómo su influencia se manifiesta en la sociedad actual? La búsqueda de respuestas apenas comienza. Esa crisis no tardaría en dar paso a un fenómeno inesperado: el renacimiento de la Orden del Temple en la modernidad. En las últimas décadas, se ha observado un resurgir de grupos neotemplarios que, aunque distantes de los caballeros templarios originales, buscan reivindicar un legado envuelto en misterio y controversia. ¿Qué motiva a estas organizaciones a adoptar la simbología y los ideales de una orden que fue disuelta hace más de 7 siglos? A medida que el mundo del siglo XXI enfrenta su propia serie de crisis y dilemas éticos, la búsqueda de identidad y propósito lleva a muchos a explorar las raíces de las tradiciones pasadas. En este contexto, los neotemplarios se presentan como guardianes de un legado que, aunque despojado de su poder militar, ha encontrado nuevas formas de manifestarse. Grupos en diversas partes del mundo han adoptado el nombre, los rituales y la iconografía templaria, alimentando la fascinación en torno a su historia y misterios. Desde las tierras áridas de Oriente Medio hasta las modernas capitales de Europa y América, los seguidores de la nueva Orden del Temple han formado asociaciones que, bajo la premisa del caballerismo y el altruismo, buscan revivir los ideales de protección y servicio a la humanidad. Pero, ¿son estos grupos verdaderos herederos de los templarios o meros imitadores que se aferran a un mito romántico? En muchos casos, las organizaciones neotemplarias se han distanciado de la violencia que caracterizaba a sus predecesores. En su lugar, se enfocan en la filantropía, la promoción de valores como la justicia y la paz, y la preservación de la cultura y la historia. Sin embargo, la ambigüedad persiste. La retórica de algunos grupos resuena con ecos de exclusividad y elitismo, recordando a esos tiempos oscuros donde el poder se entrelazaba con la fe y la guerra. ¿Puede uno realmente despojarse del pasado? El simbolismo templario sigue cautivando la imaginación popular. Las cruzadas, el Santo Grial y los secretos ocultos en la penumbra de la historia se han convertido en un atractivo irresistible, alimentando teorías de conspiración y mitos que se entrelazan con la cultura contemporánea. Documentales, películas y literatura han reimaginado a los templarios como héroes o villanos, a menudo distorsionando la realidad en favor de la narrativa. Esta reinterpretación ha servido como un potente imán para aquellos que buscan respuestas a preguntas aún sin resolver. Sin embargo, no todos los grupos que se autodenominan templarios comparten la misma visión.
Muchos son acusados de apropiarse de una historia sagrada para justificar agendas personales o políticas. Los neotemplarios, en su búsqueda por la legitimidad, se enfrentan a un dilema inherente. ¿Pueden realmente ser los portadores de un legado tan complejo y cargado de simbolismo? ¿O simplemente son sombras que emergen de la historia, intentando dar un sentido a su propia existencia? El impacto de estos movimientos neotemplarios va más allá de las fronteras de la historia. En un mundo cada vez más polarizado, donde las divisiones sociales y culturales parecen insuperables, la fascinación por los templarios puede ofrecer un sentido de comunidad y pertenencia. La promesa de un propósito mayor, de ser parte de algo que trasciende el tiempo, resulta seductora para muchos. Pero, ¿hasta qué punto es esta búsqueda genuina y hasta dónde se convierte en un espejismo? Mientras estas organizaciones continúan creciendo y evolucionando, la pregunta que persiste es: ¿qué legado realmente desean perpetuar? ¿Es el de los guerreros de la fe que lucharon en las cruzadas, o el de los hombres que, a través de su historia, se convirtieron en un símbolo de resistencia y misterio? Así, el eco de los templarios resuena en el presente, no como una simple repetición de su pasado, sino como un recordatorio de que la historia está en constante reescritura. Cada grupo, cada ritual, cada encuentro se convierte en un hilo que teje una nueva narrativa, desafiando a los historiadores a considerar la relevancia de un legado que, aunque marcado por la controversia, sigue capturando la imaginación de la humanidad. Y mientras el resurgir de la Orden del Temple nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fe, el poder y la historia, una pregunta se cierne en el horizonte: ¿cómo se verá el futuro de esta fascinación por lo templario? En el próximo capítulo, exploraremos la perdurable fascinación que ejercen los caballeros templarios sobre nuestra cultura, y cómo su legado se ha transformado en una historia eterna. El eco de la historia resuena con fuerza al recordar el trágico final de Jacques de Molay, el último gran maestre de los caballeros templarios. Su ejecución, marcada por una maldición que prometió venganza en un tiempo venidero, no solo selló el destino de la Orden del Temple, sino que también sembró las semillas de un enigma que perduraría a lo largo de los siglos. ¿Qué es lo que hace que la fascinación por los templarios resista el paso del tiempo? ¿Acaso es su misteriosa conexión con lo sagrado, sus tesoros ocultos, o la audaz valentía que los llevó a desafiar a los poderosos de su tiempo? La sombra de los caballeros templarios ha seguido proyectándose sobre la historia, una figura legendaria envuelta en un halo de misterio que ha capturado la imaginación de escritores, cineastas y buscadores de tesoros. Desde el momento en que su existencia fue amenazada por la traición, el mito comenzó a florecer. Las historias de sus riquezas escondidas y secretos esotéricos han alimentado un sinfín de teorías conspirativas. ¿Qué secretos aguardaban aún en las profundidades de sus antiguos castillos y criptas? A través de los siglos, los caballeros templarios han sido reimaginados en una multitud de formas. Desde los relatos románticos de caballerosidad hasta las inquietantes teorías sobre cultos y sociedades secretas, su legado ha evolucionado, desdibujando la línea entre la realidad y la ficción. Pero, ¿qué hay de verdad en todo esto? ¿Quiénes eran realmente estos hombres que se atrevieron a desafiar a reyes y papas, y que, a pesar de su caída, han logrado mantenerse en el corazón de la cultura popular? La influencia de los templarios se extiende más allá de su tiempo, alcanzando a movimientos contemporáneos que intentan revivir su espíritu. Grupos neotemplarios han surgido en el mundo moderno, reanimando la fascinación por su historia y simbolismo. Pero, ¿puede realmente capturarse la esencia de una orden que fue desmantelada en medio de la traición? La búsqueda de su legado continúa, mostrando que su historia no solo es un capítulo del pasado, sino un espejo que refleja los anhelos y temores de nuestras propias sociedades.
Mientras los investigadores y arqueólogos desentierran pistas sobre su existencia, la pregunta persiste: ¿qué podemos aprender de los templarios hoy? Su vida y muerte encarnan una lucha entre el idealismo y el poder, la fe y la ambición. En un mundo donde la avaricia y la corrupción parecen prevalecer, sus lecciones resuenan con una claridad inquietante. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar nuestra integridad por una causa mayor, o por el oro que brilla más que la verdad? En este viaje a través del tiempo, hemos recorrido la senda de los caballeros templarios, desde su gloriosa fundación hasta su trágica disolución. Pero su historia no termina con la caída. En cambio, se transforma en un legado que nos invita a cuestionar nuestra propia relación con la historia. ¿Es el mito de los templarios simplemente una serie de narrativas construidas por el tiempo, o es un reflejo de nuestras aspiraciones y miedos más profundos? La historia de los templarios es, en última instancia, la historia de cada uno de nosotros. Cada símbolo, cada relato, nos invita a indagar en los misterios de nuestra propia existencia. En un mundo que a menudo se siente caótico y desprovisto de sentido, la búsqueda de la verdad y el significado se convierte en una cruzada personal. Quizás, en la exploración de lo desconocido, encontremos no solo la esencia de los templarios, sino también la de nuestra propia humanidad. Así, mientras el telón cae sobre esta épica saga, la fascinación por los caballeros templarios perdura, como un faro en la oscuridad, recordándonos que el pasado nunca está realmente muerto. Nos susurra que, aunque sus días de gloria hayan terminado, su enigma sigue vivo, un legado eterno que nos invita a seguir explorando los límites de la historia y el mito. En última instancia, la historia de los templarios no es solo una crónica de valientes guerreros, sino un recordatorio de que, incluso en la sombra de la traición, la búsqueda de la verdad es un viaje que nunca termina. ¿Qué secretos, entonces, nos esperan en el horizonte de la historia? La respuesta, tal vez, es un misterio que solo el tiempo podrá desvelar.